¿Qué tal, amigos? El día de hoy es jueves, un día después del miércoles 12 de septiembre, así que manténganse atentos y mantengan sus bocas cerradas porque hoy se pone grave la cosa. Vamos a hablar de un tema muy bonito, de un cuento muy bonito que venía en los libros de la SEP. Vamos a hablar de los niños héroes y el héroe Juan Escutia, que se envolvió en la bandera y se aventó para defender la soberanía nacional. No, bueno, ya en serio. Juan Escutia se lanzó realmente con la bandera de México del castillo de Chapultepec un 13 de septiembre de 1847. Y si así fue, pues yo te pregunto a ti, ¿por qué lo hizo? Bueno, el contexto histórico en ese momento es que había una guerra entre México y Estados Unidos. Por cierto, en 1821, como sabes, se proclama la independencia de México del Imperio Español. Sin embargo, España, pues, no la acepta hasta 1836, mismo año en el cual se presume se llevó a cabo la independencia de Texas, que es muy importante en el tema de hoy. Un territorio que en teoría le pertenecía a México, pero que estaba poblado en ese entonces por un 80% de población gringa. Hay diversas razones por las cuales los tejanos deciden independizarse de México, entre ellas que se sentían más gringos que mexicanos. Bueno, aquí Santana trata de impedirlo, por supuesto, y aquí viene la famosa batalla del Álamo en 1836. Mientras tanto, Samuel Houston proclama la independencia de la República de Texas el 2 de marzo de 1836. El 21 de abril de ese mismo año, Santana es derrotado en la batalla de San Jacinto. Es llevado prisionero a Washington y allí se le obliga a firmar el Tratado de Velasco, en el cual se firma la independencia de Texas. Texas, como tal, fue república independiente de 1836 a 1845. En 1845, cuando Texas solicita su anexión a Estados Unidos, Santana decide que eso es causa de guerra, y un año después, en 1846, México declara la guerra a los gringos, especialmente debido a que estos güeyes, los tejanos, argumentaban que su frontera con México era en el río Bravo y los mexicanos decían que era en el río Nueces, o sea, el pedo era de distancia, unos 200 kilómetros más o menos. Y en 1847, como sabemos, pues el día 13 de septiembre se estaba llevando a cabo la batalla de Chapultepec, se estaban agarrando a madrazos ahí en el cerro y todo. En ese entonces, hay que recordar, el castillo de Chapultepec era utilizado como colegio militar. Se encontraban ahí unos 50 cadetes del colegio, unos 800 soldados del ejército mexicano, claro, y 400 irlandeses del batallón de San Patricio, mientras que de los gringos eran unos 1200 soldados. Miguel Miramón, quien después sería presidente interino de México por el bando conservador durante la Guerra de Reforma, era cadete en ese entonces y estuvo allí ese día. Incluso se dice que fue herido en combate. Ya en 1848, cuando termina esta guerra entre Estados Unidos y México, se firma el Tratado Guadalupe Hidalgo, en el cual se oficializa que Estados Unidos se queda con Texas, más Arizona, Nuevo México y California y Disneylandia, y bueno, no, eso no estaba ahí todavía, desmintiendo uno de los más grandes mitos de la historia del país, el cual dice que Santana vendió la mitad del territorio, hazme el favor. Lo que sí es un hecho es que en esa guerra sí se perdió todo ese territorio. Lo que Santana sí vendió fue el territorio de la Mesilla, unos 80,000 kilómetros cuadrados más o menos. En aquella época, México tenía unos 8 millones de habitantes y en todo ese territorio que se perdió solo habían 90,000 personas. Y a todos ellos se les dio la oportunidad de ser gringos o mexicanos. ¿Y ustedes qué creen que eligieron? Pues eligieron ser gringos. No pretendemos quitarle su mérito a los famosos niños héroes, pero fue muy raro que en 1947, en una visita del presidente Truman, se descubrieran 6 cadáveres en el castillo de Chapultepec y de inmediato, así en corto, se reconociera que eran los niños héroes, cuando no se les hizo ningún tipo de estudio, pues como se hacen hoy en día, pero según ellos son los 6 niños héroes. En fin, definitivamente puede ser que esto sea un mito o que realmente haya sucedido y que haya sido verdad,
pero pues solo tú tienes la última palabra. Si vas a hacer un examen de historia y viene esto en el cuestionario, en la pregunta, contéstalo como te lo enseñó la SEP, o sea, manda al carajo a Lalo y a la cápsula, porque seguramente no te va a salir eso. Y en esta cápsula ya desmentimos un mito sobre Santana. Por cierto, hubo otros personajes, por ejemplo, un señor al cual tenemos en el billete de 500 varos, que él sí, realmente sí quería vender una gran parte del territorio, pero eso nunca nos lo va a contar la SEP. Amigos, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Recuerda que la historia oficial no siempre es la real.